Bien, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. De nuevo el profesor Farid. Bueno, lastimosamente estoy grabándoles este video porque el archivo de nuestra pasada reunión virtual no quedó bien grabado, quedó defectuoso, por lo que me he obligado a regrabar este material. Básicamente volveré a exponer el texto El problema de los géneros discursivos de Mikhail Bakhtin. La idea es que este video quede como una suerte de soporte, como una suerte de material por si ustedes desean volver a estudiar el texto, por si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, o bien para que quede disponible para los compañeros y compañeras que no pudieron concurrir a la clase. Entonces, como habíamos tenido la oportunidad de comentar antes, el texto es un texto difícil, entre otras cosas, debido a que no es un texto que haya sido pensado para ser publicado. Lo que llega a nosotros, lo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, era en realidad un conjunto de notas a través de las cuales Bakhtin estaba delineando lo que vendría a ser su futura teoría sobre el lenguaje. Bien, por eso nos encontramos con que es un texto que a veces es caótico, un texto que a veces no tiene un orden muy claro, un texto que salta de un tema a otro, un texto que a veces no está definiendo los conceptos que está utilizando. Bueno, es porque en realidad es lo que llamamos un texto, un redaccional, un texto que todavía no está terminado y en alguna medida es un pre-redaccional, es un texto con el que Bakhtin está delineando lo que vendrá a ser una futura teoría. Bien, bueno, en virtud de lo anterior y para hacer mucho más clara la exposición, yo voy a cambiar el orden de exposición utilizado por Bakhtin y desarrollaré este recorrido a lo largo de esta clase, a lo largo de este video, abordando primero la crítica que Bakhtin hace sobre las lingüísticas y en general sobre las perspectivas que existían a propósito del lenguaje en aquella época, en la época en la que él escribía. En segundo lugar, vamos a abordar los principios de esa teoría que quiere proponer Bakhtin, los principios de una perspectiva comunicativa e interaccional sobre el lenguaje. En tercer lugar, vamos a abordar la teoría del enunciado, vamos a ver qué es lo que Bakhtin entiende por enunciado. Y por último, vamos a entrar en el tema de los géneros discursivos. ¿Qué son para Bakhtin los géneros discursivos y por qué son para él tan importantes? No obstante, antes de todo lo anterior, vamos a empezar realizando una breve contextualización sobre Bakhtin. Bueno, Mikhail Mikhailovich Bakhtin vivió entre 1895 y 1975. Él fue un teórico literario y del lenguaje de origen ruso, estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo y tan pronto se graduó se trasladó a la ciudad de Vitebsk, que en aquella época era un importante centro cultural donde organizó junto a otros intelectuales un espacio de debate sobre arte y literatura. Un espacio que de hecho se dio a conocer como el Círculo de Bakhtin. Bakhtin era de orientación política socialista y en cuanto tal participó en los hechos, en las gestas que dieron lugar a la revolución bolchevique y que permitieron la construcción de la Unión Soviética. Sin embargo, en 1929, una vez ha subido al poder el dictador Stalin, y sobre todo una vez se ha implantado como dogma lingüístico una teoría que se conocía como el morrismo en la Unión Soviética, Bakhtin cae en desgracia y en medio de las purgas, de la persecución a todos los que pensaran distinto, Bakhtin es enviado, es arrestado y es deportado al el territorio de Kazajistán, en donde es convertido en profesor de la escuela básica. Sin embargo, la obra de Bakhtin va a circular entre algunos, digamos, va a circular subterráneamente entre algunos y algunas intelectuales soviéticos, digamos, alternativos, pero, pero no va a ser muy conocida y sobre todo no va a ser conocida en Occidente hasta finales de la década del 50 y principios de la década del 60, especialmente cuando dos autores, Tsevan Todorov y Yulia Kristeva, escapan de la Unión Soviética y llevan la obra de Bakhtin a Francia. Es en Francia donde la obra de Bakhtin, digamos, estalla, se vuelve conocida, se pone de moda. Bueno, pero ¿en qué consiste la obra de Bakhtin? ¿Por qué es tan original? Bueno, Bakhtin superó la crítica formalista que predominaba en la Rusia de su época y que preconizaba que la existencia del arte y de la literatura como entidades independientes del mundo exterior. Para aquel momento casi que se pensaba que la literatura, el arte y con ello el lenguaje eran elementos abstractos, independientes del mundo social. Frente a ello, Bakhtin va a oponer una concepción social del lenguaje, una concepción social de la forma y del contenido. Para Bakhtin,
lenguaje, forma y contenido podrían considerarse como, de hecho, como el escenario de la lucha de clases, como un medio que está atravesado constantemente por las tensiones, por los conflictos, por las problemáticas humanas. Y en cuanto tal, el lenguaje, la forma y el contenido serían portadores de huellas de las condiciones históricas, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas en las cuales han sido producidos. Y por tanto serían portadores también de imaginarios, de los imaginarios y de las ideologías que circulan en una sociedad dada en un momento de su historia. Bueno, entremos ahora sí en el texto propiamente dicho y exploremos lo que viene a ser la crítica de Bakhtin. Bueno, Bakhtin básicamente se opone al menosprecio de la función comunicativa, al menosprecio del oyente y de la comunidad lingüística. Bakhtin básicamente nota que las aproximaciones al lenguaje que predominan en su época, que predominaban hasta entonces, habían subestimado o habían desvalorizado por completo la función comunicativa, atribuyendo al oyente, al otro, al destinatario de lo que decimos, siempre un rol pasivo que se limitaría a la comprensión del hablante y que correlativamente estas teorías veían en la comunidad lingüística una entidad meramente accesoria. Como ejemplos de dicha problemática, Bakhtin menciona tres casos. El primero es el de las lingüísticas del siglo XIX, como la de von Humboldt, que al considerar el lenguaje pusieron en primer plano la función de generación del pensamiento. Para la lingüística de Humboldt, por ejemplo, la función del lenguaje era permitir la aparición del pensamiento. Bakhtin va a decir, bueno, pero el pensamiento no es nada si no está dirigido a un otro, si no hay comunicación. Entra también en la crítica, o es también objeto de la crítica de Bakhtin, la llamada escuela de Bosler, que otorgaba la mayor importancia a la función expresiva. Es decir, para esta escuela, la esencia del lenguaje se restringiría a la creatividad espiritual del individuo. El lenguaje estaba ahí para hacer posible la creatividad. Y de vuelta Bakhtin va a decir, pero la creatividad no tiene sentido si no se da en un contexto social. De hecho, ¿qué función tiene, qué sentido tiene, para qué la creatividad si no es para un otro, para una otra? De hecho, Bakhtin, aunque respeta y está de acuerdo con muchos de los puntos de vista de Ferdinand de Saussure, recordemos que Saussure fue digamos, el padre de la lingüística moderna, va a decir que algunos de los esquemas incluidos en ese famoso curso de lingüística general de Saussure contribuirían a atribuir unívocamente los procesos activos al hablante, mientras que asignaban al oyente, al otro, al alocutario, al destinatario, siempre un rol que se limitaba a la recepción y a la comprensión. Para Bakhtin, digamos que ese esquema es justificable, pero únicamente como un primer momento de abstracción científica. No podemos construir toda nuestra comprensión del lenguaje sobre la idea de que el lenguaje es una cosa de uno solo, del que habla, sin pensar en el rol del otro, del destinatario. Bien. Para Bakhtin estos problemas habrían implicado una serie de problemas derivados. Digamos que este menosprecio del papel activo del otro en el proceso de comunicación discursiva, así como la tendencia a dejar de lado el proceso de la comunicación discursiva, es decir, el proceso de la comunicación social, habría implicado una serie de exabruptos en nuestro conocimiento sobre el lenguaje. El primero sería el uso poco claro de términos como discurso o corriente discursiva, que en la época de Bakhtin solían designar indistintamente o bien aquello que estaría sujeto a las unidades de la lengua, o aquello que se piensa como las fracciones de la lengua, como los fonemas, las sílabas, y o sus significantes, como la oración y la palabra. Dicho de otra forma, Bakhtin va a decir, bueno, este menosprecio del papel social del lenguaje, este menosprecio del rol activo del otro, del oyente, del destinatario, ha llevado a que términos como discurso o corriente discursiva no sean muy claros, sean inestables, a que nadie tenga muy claro qué quieren decir. En segundo lugar, Bakhtin va a decir, bueno, otro problema derivado es una comprensión del habla, no solo como un acto estrictamente individual, sino como una mera combinación de formas lingüísticas, una visión del habla como una mera combinación de palabras y de reglas gramaticales, sin considerar ninguna otra forma normativa y sobre todo sin considerar la influencia de la vida social. Unido a ello, Bakhtin va a decir, bueno, otro problema derivado es el menosprecio de los géneros discursivos, porque para la época de Bakhtin, lo que llamamos los géneros discursivos no se había estudiado sino en el campo literario y en cuanto tal era subestimado por los estudios lingüísticos. Y se estaba pasando por alto el hecho de que los géneros discursivos constituyen formas relativamente estables y relativamente normativas del enunciado. Es decir, Bakhtin dice, noten que todas las novelas, por distintas que sean, por distintos que sean sus personajes, por distintos que sean sus temas, tienen unas características comunes.
tiene unas características comunes, por ejemplo, en torno a su historia, en torno a los recursos estilísticos que utilizan. Y son radicalmente distintas de otras formas de utilizar el lenguaje que tenemos en otras esferas de uso de la lengua. Por ejemplo, son radicalmente distintas de los tipos de textos que aparecen en el mundo académico o de los tipos de textos que aparecen en el mundo médico, ¿verdad? Bueno, esos son los géneros discursivos, a eso se está refiriendo Bakhtin con el hecho de que se estaba deteniendo en su época sobre ese fenómeno. Y por último, Bakhtin advierte la falsa creencia de que la oración constituiría la unidad del lenguaje en uso. A eso es a lo que se refiere Bakhtin cuando habla en su texto de confundir el enunciado con la oración. Básicamente, Bakhtin se opone a esta idea de que hablamos mediante oraciones, a la creencia de que el discurso se plasma simplemente mediante formas estables y preestablecidas de oraciones, que vienen dados con unos límites y con unas formas establecidas de antemano por la gramática, sin considerar aspectos sobre cuántas oraciones pueden conectarse sucesivamente y por qué, y sobre todo sin considerar el papel de las prácticas y de las actividades humanas. Bakhtin va a decir, y eso lo veremos a profundidad más adelante, ojo, una oración es un constructo meramente abstracto, es algo puramente gramatical. En último término, una oración es algo artificial. Una oración es algo que no existe sino en un tablero. Una oración es algo que te enseñan en el colegio, pero no es algo que uno use realmente. Lo que usamos en la vida cotidiana son enunciados. ¿Qué son los enunciados? Bueno, lo veremos más adelante. Bueno, entonces frente a todo lo anterior, Bakhtin va a plantear los que vendrían a ser los principios de su propia teoría, los principios de una perspectiva comunicativa e interaccional sobre el lenguaje. ¿Cuáles son esos principios? El primero de ellos, considerar a la comunicación discursiva, es decir, a la comunicación social, al lenguaje en uso, no solo como la principal función del lenguaje, sino como un hecho situado, estrictamente situado, vinculado a lo social y por tanto vinculado a lo histórico, a lo político, a lo cultural. Bakhtin va a decir, fíjense que las distintas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Cada esfera de la actividad humana, pensemos por ejemplo en la esfera literaria, la esfera académica, la esfera periodística, bueno, todas ellas requieren del lenguaje, hacen uso del lenguaje y en cuanto tal producen tipos o formas relativamente estables y distintas de usar el lenguaje. El segundo principio fundamental de la perspectiva Bakhtin va a ser una reivindicación del rol activo del otro, es decir, del destinatario, de ese otro al que va dirigido lo que se dice, lo que se crea. Bakhtin va a decir, toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un carácter de respuesta. Dicho en otras palabras, ese otro al que solemos llamar oyente o alocutario, está o no está de acuerdo con el discurso, ese otro lo completa, lo aplica, prepara ese discurso para la acción. Aún a pesar de que el grado de participación de ese oyente, de ese otro, de ese destinatario pueda ser muy variado, aún aunque aquella comprensión permanezca durante mucho tiempo como una comprensión silenciosa, tarde o temprano lo escuchado y lo comprendido va a resurgir en los discursos posteriores o en la conducta del oyente. O sea, el rol del otro no es un rol pasivo. En tercer lugar, como un tercer principio de la teoría Bakhtin, él va a postular la idea de que el hablante también orienta y de hecho prefigura al otro, a ese destinatario, a ese oyente. Dice Bakhtin, también el hablante cuenta con esta activa comprensión preñada de respuesta. Quiere, busca una cierta contestación. ¿Qué nos está queriendo decir Bakhtin? Ojo, cuando nosotros nos dirigimos a un otro, cuando nosotros le hablamos a un otro, cuando nosotros escribimos un texto para un público o nos dirigimos a un auditorio, nosotros de alguna forma le damos forma a ese auditorio, o por lo menos nos hacemos a una idea, ya sea consciente o inconscientemente, de ese auditorio. Creamos un lector ideal, ¿verdad? De hecho, ¿no han notado, no les ha sucedido alguna vez que ustedes cuentan un chiste y el destinatario, esa persona a la quien le cuenta el chiste no se ríe? Bueno, eso nos ha pasado a todos alguna vez, aunque a algunos y a algunas les sucede más a menudo. Y lo que ocurre ahí es que hicimos mal el cálculo, prefiguramos mal a ese otro, ¿verdad? Nosotros esperábamos que al otro le pareciera curioso, le pareciera gracioso este giro y no le pareció. Bueno, en ese caso fue porque prefiguramos, modelamos mal a ese otro. Bien, el siguiente principio de la teoría Bakhtin se conoce también como el primer principio del dialogismo y es la idea de que todo hablante es también un contestatario.
Es decir, fíjense, cuando ustedes hablan, ustedes son también un oyente, ustedes son también un lector. Cuando nosotros hacemos uso del lenguaje, no solo para hablar, sino también para escribir, para cantar, para dibujar, para crear un audiovisual, nosotros siempre contamos con la presencia, tenemos en cuenta, consciente o inconscientemente, enunciados ajenos, enunciados anteriores, tanto de otros como míos, con los cuales mi enunciado, es decir, lo que yo voy a expresar, va a establecer todo un montón de relaciones. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo o reformular lo dicho antes, por mí o por otros. De hecho, siempre lo voy a hacer de alguna manera. El siguiente principio en la teoría Bakhtin es lo que se conoce como la segunda o el segundo principio del dialogismo, la idea de la cadena dialógica. Esto es, la idea de que todo enunciado es un eslabón en una cadena muy complejamente organizada de otros enunciados, tanto previos como futuros, con los cuales se discute o a los cuales presupone para poder tener sentido. Me explico. Lo que yo digo hoy sobre Bakhtin no tiene sentido, sino en la medida en que esto se inserta en una cadena, en la medida en que, por ejemplo, ustedes sabían que tenían que leer ese texto, en la medida en que ya habíamos dicho algo sobre Bakhtin, en la medida en que otros han dicho algo sobre Bakhtin, en la medida en que yo fui a una clase alguna vez y escuché a mis maestros decirme algo sobre Bakhtin, en la medida en que yo estudié a Bakhtin y leí otros textos sobre Bakhtin. Bueno, lo dicho por mí sobre Bakhtin se inserta en esa gran cadena dialógica. Bien. El siguiente principio, unido al anterior, se conoce como el tercer principio de dialogismo y es la idea de que todo tema es un foro. Fíjense, todo tema, pensémoslo en abstracto, pensemos todo tema en términos sociales. Pensemos, por ejemplo, el coronavirus. Bueno, el coronavirus es un tema que está atravesado por múltiples posiciones. Están aquellos que se manejan desde una perspectiva científica y lo consideran una enfermedad grave, peligrosa, que puede hacer colapsar nuestros sistemas de salud. Pero hay quienes creen también que es el producto de una conspiración y hay quienes, de hecho, creen que es una mentira, que es el producto de la histeria, como el presidente Jair Bolsonaro dijo hace poco, el presidente de Brasil dijo hace poco en una locución pública. No sé si ustedes saben, Jair Bolsonaro dice que el coronavirus es una simple gripa y que estamos ante un fenómeno de histeria creado por los medios. Bueno, uno puede decir que todo tema es un foro atravesado por múltiples posiciones, preguntas y por futuras repercusiones. El siguiente principio o el siguiente postulado en la teoría Bakhtin estriba en la idea de que las unidades a través de las cuales se lleva a cabo la comunicación humana son los enunciados. Volvemos a algo que ya hemos planteado antes. Bakhtin se opone a la idea de que la comunicación humana está constituida por meras oraciones. Bakhtin, recordemos, dice, una oración es un constructo meramente gramatical, artificial, es algo dibujado en un tablero, mientras que la comunicación humana se lleva a cabo mediante fragmentos de uso del lenguaje que tienen ciertas características, son tomados a cargo, son portadores de una visión del mundo, son portadores de una intención, son portadores de la emoción. Bueno, a estos fragmentos de uso del lenguaje, Bakhtin les va a llamar enunciados. Y Bakhtin va a decir, bueno, la principal característica de los enunciados es que estos reflejan las condiciones específicas de cada una de las esferas de uso de la lengua. Es decir, los enunciados, las unidades verdaderas para Bakhtin del lenguaje en uso, se caracterizan porque reflejan la esfera de uso del lenguaje en la cual han sido producidos y lo hacen a través de tres elementos: su contenido, su estilo verbal y sobre todo por su composición o estructuración. Yo sé que eso suena muy abstracto, pero lo veremos a profundidad más adelante, al igual que el siguiente rasgo. Bakhtin va a decir que el contenido temático, el estilo verbal y la composición del enunciado están vinculados en la totalidad del enunciado y se determinan por la especificidad de cada esfera de la comunicación. Eso suena rarísimo, yo sé, suena muy abstracto, pero imaginémonos el siguiente ejemplo. ¿Ustedes hablan igual cuando hablan con sus amigos, a cuando hablan con sus padres, a cuando hablan con su docente? No. ¿Por qué? Porque son distintas esferas de uso del lenguaje. Cada esfera de uso del lenguaje impone ciertas restricciones y ciertas licencias en lo que respecta al tema, es decir, el contenido a abordar, en torno al estilo verbal, a los recursos que se van a utilizar y en torno a las formas o reglas combinatorias, reglas de composición o estructuración, ¿verdad? Por eso yo no hablo igual cuando hablo con mis amigos, no hablamos sobre los mismos temas, no utilizo el mismo estilo verbal, ni me expreso de la misma manera, no construyo mis oraciones de la misma manera, a cuando hablo con mis padres, a cuando hablo con mi maestro. Bien, a eso es a lo que se refiere Bakhtin cuando dice que contenido temático, estilo verbal y composición están vinculados en la totalidad del enunciado y se determinan por la especificidad de cada esfera de la comunicación. Por último, y unido a lo anterior, Bakhtin va a decir
cada esfera de uso de la lengua. Imagínense cada esfera de la praxis humana. Imagínense la esfera literaria, la esfera académica, la esfera periodística. Bueno, cada esfera de uso de la lengua, dice Bakhtin, va a generar tipos relativamente estables de enunciados, formas particulares de utilizar el lenguaje. A esto es a lo que Bakhtin va a llamar géneros discursivos. Bueno, más adelante volveremos sobre los géneros discursivos, pero antes vamos a profundizar sobre el tema del enunciado. Vamos a abordar la teoría del enunciado de Bakhtin. Como dijimos, entonces los enunciados vendrían a ser las unidades a través de las cuales se lleva a cabo la comunicación humana, y estos reflejarían las condiciones específicas de cada una de las esferas de uso de la lengua a través de tres factores. En primer lugar, su contenido temático. Básicamente lo dijimos antes, fijémonos, en cada una de las esferas de uso del lenguaje hay ciertos temas que son, digamos, los temas principales, los temas sobre los cuales versan los diálogos o la mayoría de las producciones semiolingüísticas. No hablamos sobre los mismos temas en el ámbito de la literatura, ni hablamos sobre los mismos, que no son los mismos temas de los cuales se habla en el ámbito periodístico, ni son los mismos temas de los cuales se habla en el ámbito médico. A pesar de que estas esferas en alguna medida se compenetren, se crucen a veces entre sí, ¿verdad? Al mismo tiempo, otra característica del enunciado que lo vincula con, digamos, con la esfera de uso del lenguaje del cual viene es su estilo verbal, es decir, la selección y el empleo de los recursos lingüísticos. Ya dijimos antes, no utilizamos el mismo estilo verbal, por ejemplo, no seleccionamos el mismo tipo de palabras, ¿verdad? Cuando hablamos con nuestros amigos que cuando hablamos con nuestros padres, menos cuando hablamos con nuestro docente. Y principalmente los enunciados digamos, reflejan la esfera de uso del lenguaje en el cual han sido producidos a través de sus formas de composición o estructuración. Ustedes no construyen sus frases igual cuando hablan con sus amigos que cuando hablan con sus padres. Bien, otro rasgo del enunciado, y podríamos decir que es el rasgo central del enunciado, estriba en que este vehicula la intencionalidad de un sujeto discursivo. Es decir, primero que todo, un enunciado se diferencia de una oración cualquiera por el hecho de que es atribuible a un sujeto. Un enunciado es atribuible a un sujeto, y ese sujeto puede ser un sujeto empírico, como puede ser un sujeto abstracto. Y yo diría que nos va mejor si lo pensamos como sujetos abstractos. Pongámonos un ejemplo. Bueno, ahora por el coronavirus no se puede, pero imaginémonos que estamos todavía en las aulas de la Universidad del Valle, allá en el edificio de ingeniería, en nuestro salón. El profesor terminó su clase, se fue para el parqueadero, el profesor Farid, no, otro profesor. El profesor Farid se fue para el parqueadero y se encontró su carrito. No sé si ustedes conocen el carrito del profesor, es un carrito rojo, que muy a menudo está muy sucio. Pues el profesor llega y como le ocurrió hasta hace poco, como le ocurrió hace pocos días, llegó y en el vidrio de atrás habían escrito lávame sucio, en medio de la mugre. Lávame sucio. Bueno, eso es un enunciado porque eso es atribuible a un sujeto discursivo. Pero ¿a qué sujeto discursivo se atribuye ese enunciado? Piensen en ello, deténganse a pensar en ello durante un segundo. ¿Al que escribió el enunciado? ¿Al que escribió eso en el vidrio? No. Si ustedes lo piensan profundamente, ese enunciado está siendo atribuido al carro. Es como que el carro estuviera diciendo, Farid, lávame, sucio. Bueno, de esa forma es que un enunciado es siempre atribuible a un sujeto. Así ese sujeto sea un sujeto abstracto. Bien, bueno, y en cuanto tal, un enunciado siempre vehicula una intencionalidad de un sujeto. Ese sujeto puede ser un autor, podemos identificarlo con un sujeto empírico, como podemos atribuirlo también a un sujeto abstracto. Bien, y vamos más allá. Esa intencionalidad vehicula al enunciado con la realidad extradiscursiva. Bien, eh, y lo relaciona con la realidad extradiscursiva a través de tres factores que vendrán a ser también características del enunciado. La primera de estas, el primero de estos elementos estriba en el hecho de que las fronteras de un enunciado están dadas por el cambio de los sujetos discursivos. Me explico. Una oración, que ya dijimos es un constructo meramente artificial, meramente gramatical. Uno puede decir, bueno, empieza con la letra mayúscula empieza con la consonante o con la vocal mayúscula y termina en el punto seguido. Esos son los límites de la oración. Son unos límites preestablecidos, completamente artificiales, completamente gramaticales. Un enunciado, en cambio, no tiene unos límites preestablecidos. Un enunciado está dado por el cambio de los sujetos discursivos. Pongamos un ejemplo. Se establece una conversación entre uno o una de ustedes y yo. Entonces yo le pregunto al compañero o compañera, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y él me responde, muy bien, profe, gracias. ¿Y usted? Y yo le respondo, muy bien, gracias. ¿Cuántos enunciados hay ahí? Bueno, hay 4 enunciados.
cada turno de habla fue un enunciado. Cuando yo dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ahí hay un primer enunciado. Él me dijo, muy bien, gracias, segundo enunciado. Muy bien, gracias, profe, ¿y usted cómo está? Ese fue el segundo enunciado. Yo dije, bueno, así. De esa forma, los enunciados pueden tener una extensión variable. Por ejemplo, un enunciado puede ser simplemente un sí, puede ser simplemente un no. De hecho, un enunciado no tiene que ser palabras. Un enunciado puede ser un puede ser un como un no. Pero un enunciado puede ser también toda una novela o toda una enciclopedia, toda una película. Bien, por eso decimos que las fronteras del enunciado no son unas fronteras predeterminadas, sino que están delimitadas por el cambio de los sujetos discursivos. Bien, otro rasgo del enunciado es su conclusividad. Eso suena raro, lo voy a leer. Dice, un enunciado es apto para ser respondido en la medida en que acota su tema dentro de unos ciertos límites. ¿Qué nos está queriendo decir Bakhtin con esto? A ver, cualquier tema, si ustedes lo piensan, es virtualmente infinito. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del coronavirus, bueno, del coronavirus podemos hablar días enteros, podemos hablar meses enteros. Sin embargo, para poder ser respondido, un enunciado necesita acotar su tema dentro de ciertos límites, necesita redondearlo, necesita darle una cierta conclusión, así sea provisional, para habilitar al otro para hablar, para habilitar al otro para responder. Eh, Pongamos un ejemplo. ¿No han notado ustedes que hay personas que se sientan en la palabra, que comienzan a hablar, 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 y nada que terminan, nada que cierran su tema, nada que uno nunca puede hablar? Uno como que intenta meterse y esa persona vuelve y sigue y sigue. Bueno, uno puede decir que esa persona tiene un problema de conclusividad. No acota su tema dentro de ciertos límites y por tanto sus enunciados tienden a ser eternos. Por lo que no terminan de ser enunciados propiamente dichos, porque no habilitan al otro a responder. Bueno, Bakhtin va a decir que en efecto esa conclusividad se explica en razón de tres factores. La capacidad de agotar el sentido del enunciado, eh, en la medida en que para poderse convertir en un objeto temático, para poder adquirir un carácter, para poder funcionar en la comunicación discursiva, necesita tener un carácter relativamente concluido, ¿verdad? Y esto, va a decir Bakhtin, se realiza de diferentes maneras dependiendo de las esferas de uso del lenguaje y más específicamente dependiendo del género. Ustedes notarán que en una conversación entre amigos los enunciados son más cortos, mientras que en el género literario o por ejemplo en el género académico los enunciados pueden ser más largos. Ya lo había dicho yo como un segundo elemento. Bueno, un enunciado tiene conclusividad para poder ser contestado, para poder habilitar al otro a que responda. Y en tercer lugar, el enunciado tiene conclusividad también como un hecho derivado de la intencionalidad, ya que la intencionalidad que tenemos al producir un enunciado es la que va a determinar la elección del objeto, sus límites y la capacidad de agotarlo. Bien, otro rasgo del enunciado es su expresividad. Dice Bakhtin, todo enunciado es portador de un punto de vista sobre el tema o contenido de su enunciado. Eso en primer lugar. A ver, siempre nosotros podemos hablar de cualquier tema, nosotros podemos hablar de las danzas folclóricas, del coronavirus, de las políticas del presidente actual. Lo que quiera que sea que digamos, por objetivo que parezca, siempre es portador de un punto de vista del hablante sobre el tema o contenido que está siendo abortado. Cuando yo estoy hablando de Bakhtin, de alguna manera lo que yo digo sobre Bakhtin es portador de un punto de vista mío, de una apreciación mía sobre Bakhtin. ¿Sí? Aquí Bakhtin nos está diciendo básicamente que eso de la objetividad no solo no existe, sino que la prueba empírica está en los enunciados mismos. Bakhtin también nos va a decir que la expresividad también tiene que ver con el hecho de que el enunciado porta una actitud del enunciado hacia el hablante, hacia el otro en la comunidad discursiva. Es portador de una actitud. Nosotros cuando usamos el lenguaje siempre tenemos una cierta actitud, realizamos un cierto juicio sobre el otro. Bien, nos imaginamos de alguna manera ese otro. Y dice Bakhtin, todo esto moviliza tanto a la emocionalidad como a una visión del mundo, es decir, a la ideología. Bien, en último término, todo enunciado es portador de una emoción, sea el miedo, sea la alegría u otra, que puede tener mayor o menor saliencia, pero siempre porta una emoción y al mismo tiempo siempre porta una visión del mundo, o mejor, siempre es enunciado, siempre es expresado
y por tanto siempre reproduce una cierta visión del mundo, una cierta representación sobre los sujetos, los actores que intervienen en ese mundo, de la forma como deberían relacionarse entre sí, etcétera. Dice Bakhtin, mucho cuidado, esta expresividad no se debe confundir con los recursos lingüísticos que utilizamos. Más bien, va a ser la expresividad lo que va a activar la elección de los recursos lingüísticos. Bakhtin va a destacar a la entonación como el principal recurso a través del cual se manifestaría la expresividad. Y nos va a decir Bakhtin, ojo, la expresividad siempre se construye en diálogo, no es algo individual, es algo que se construye en diálogo, en respuesta o previendo la expresividad de los enunciados ajenos. De hecho, dice Bakhtin, el sentido mismo no puede determinarse sino en razón de estas relaciones dialógicas. Por último, dice Bakhtin, entonces, comprender el enunciado en tanto unidad de la comunicación discursiva, pues también nos permitirá comprender la naturaleza de las unidades de la lengua, ahora sí, tales como la oración y la palabra. Entonces, la oración, por ejemplo, en tanto unidad de la lengua y a diferencia del enunciado, pues tiene unos límites preestablecidos, tiene unos límites que son meramente gramaticales. No se delimita por el cambio de los sujetos discursivos como se ocurre con el enunciado. Una oración, dice Bakhtin, no tiene ni expresividad, ni se relaciona de manera directa con los enunciados ajenos, ni tiene contacto con la realidad extradiscursiva, ya que no vehiculiza la intención de un sujeto discursivo. Y por las mismas razones, va a decir Bakhtin, la conclusividad, la unidad y la entonación de una oración pues son meramente gramaticales, son puramente artificiales. Muy bien, por último entremos en el tema de los géneros discursivos. ¿Qué dice Bakhtin sobre los géneros discursivos? Bueno, como ya habíamos dicho antes, los géneros discursivos vienen a ser tipos relativamente estables de enunciados que surgirían en cada esfera de uso de la lengua. Recordemos, imaginémonos las esferas de la vida cotidiana, las esferas académicas, las esferas político-institucionales. Bueno, Bakhtin va a decir que los géneros discursivos, estas formas particulares de usar el lenguaje que aparecen en cada esfera de la vida humana, va a implicar, se caracterizan en primer lugar porque implican la prefiguración de un tipo de destinatario. Cada esfera de uso de la lengua, cada esfera de la vida humana genera un tipo específico de destinatario de los enunciados que se producen en la misma. Y es la adecuación a ese destinatario con el que se interactúa la que hará que el hablante tome decisiones específicas en torno a las tres características genéricas del enunciado, es decir, en torno a su tema, su estilo y su composición. Dicho de otra forma, en cada esfera de uso del lenguaje nosotros tenemos, hay unos destinatarios, unos públicos, unos lectores distintos, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nosotros tomemos decisiones y que de hecho se estabilicen, se condensen ciertas reglas en torno a el tema, en torno al estilo que se puede utilizar y en torno a las reglas compositivas. Bakhtin va a diferenciar dos grandes tipos de géneros discursivos. Por una parte, los que él denomina géneros primarios y por otra, los que él denomina géneros secundarios. En términos generales, los géneros primarios, dice Bakhtin, son aquellos que implican una relación directa entre el autor y el destinatario de los enunciados. Aquí Bakhtin está pensando sobre todo en los géneros que están vinculados a la oralidad, como la charla entre amigos, la conversación familiar. Por eso Bakhtin dice que los géneros primarios son aquellos que se dan en la comunicación discursiva más inmediata. Y sobre ellos va a decir Bakhtin que generalmente suponen una dimensión normativa más flexible. Entonces, digamos que dentro de estos géneros nosotros tenemos un mayor margen de maniobra y por eso podemos cambiar los acentos con fines irónicos, paródicos, con una mayor libertad. Los géneros secundarios, en cambio, vendrían a ser aquellos que surgen en la comunicación cultural más compleja, más organizada y más desarrollada. Aquí Bakhtin está pensando sobre todo en los géneros que surgen con la escritura, como la novela, como, bueno, etcétera. Y sobre ellos, Bakhtin nos va a decir que estos géneros se caracterizan porque absorben y reelaboran a los géneros primarios, los cuales se transforman, perdiendo su relación directa con el contexto al que aluden, conservando su importancia tan solo como partes del contenido del género secundario. Esto suena raro, pero lo podemos comprender con un ejemplo. Por ejemplo, una novela sería un género secundario. Bueno, ustedes dentro de una novela se pueden encontrar un diálogo entre padre e hijo. Bueno, en este caso, entonces la novela, que es un género secundario, absorbió y, digamos, puso en escena a un género primario. ¿Ven? A eso es a lo que se refiere Bakhtin cuando dice que los géneros secundarios tienen la capacidad de absorber y reelaborar a los géneros primarios. Por último, vamos con otras ideas muy importantes
que nos propone Bakhtin a propósito de los géneros discursivos. Dice Bakhtin, aprendemos a plasmar nuestro discurso a través de la absorción de formas genéricas. Aquí quiero leerles textualmente lo dicho por Bakhtin. Dice Bakhtin, no aprendemos nuestra lengua por estudiar diccionarios o manuales de gramática. Ojo aquí, no aprendemos nuestra lengua por estudiar diccionarios o manuales de gramática, sino porque escuchamos y reproducimos enunciados concretos en la comunicación con otros, a medida que interactuamos en las distintas esferas de uso de la lengua, adquiriendo competencia en un repertorio de géneros. Fíjense, si nosotros nos detenemos a pensar en cómo aprendimos nuestra lengua materna cuando éramos niños y niñas, a nosotros nadie nos dio un diccionario, a nosotros nadie nos dio una gramática, a nosotros nadie, a nosotros y nosotras, nadie nos dio una ortografía. No, nosotros y nosotras aprendimos a usar el lenguaje, aprendimos a usar la lengua insertándonos, absorbiendo formas genéricas, aprendiendo las palabras, las formas combinatorias, los rasgos de estilo que se usan en cada una de las esferas de uso del lenguaje. Y de hecho es un proceso que nunca termina. Ustedes en buena medida entraron a la universidad a absorber nuevas formas genéricas, a aprender nuevos géneros, a adquirir competencia en nuevos géneros. Hay géneros que ustedes tienen que aprender para poderse graduar de una universidad, como el género tesis de grado. Si ustedes no aprenden el género tesis de grado, no se van a graduar. El género artículo científico o artículo académico. Si ustedes no aprenden a escribir un artículo académico, no solo no se van a graduar de la universidad, sino que de ninguna manera van a tener éxito en un ámbito académico. Bien. Dice Bakhtin, bueno, los géneros discursivos son más flexibles que las reglas lingüísticas, pero implican siempre una dimensión normativa, y en muchos casos desconocerlos puede suponer fracasar comunicativamente. En efecto, todos los géneros discursivos tienen reglas, están atravesados por algunas reglas. Esas reglas son más flexibles que las reglas de la gramática o que las reglas de la ortografía, pero son al fin y al cabo reglas, y desconocerlas nos puede llevar a fracasar. Como había dicho antes, si ustedes no se familiarizan con el género tesis de grado, pues nunca van a poder escribir una tesis de grado y no se van a poder graduar, van a fracasar comunicativamente. Ahora, ustedes pueden decirme, profe, pero yo veo gente que usa libremente los géneros, que transforma los géneros, que rompe los géneros. Por ejemplo, Rafael Chaparro Madiedo, un escritor bogotano, el autor de Opio en las nubes, escribe una novela increíble, una novela en la que uno llega un punto en el que no sabe quién está hablando, a quién pertenece la voz que está resonando. Hay momentos en los que se pierde todos los puntos, se pierden todos los signos de puntuación y el lenguaje comienza a ser un fluido caótico. Es verdad, hay autores así. De hecho, las vanguardias literarias se caracterizan por eso, por utilizar libremente los géneros discursivos, por utilizar libremente los géneros literarios, por romper en muchos casos los géneros. Pero entonces Bakhtin nos dice algo muy importante. Ojo, usted puede llegar a manejar libremente un género, es verdad. Usted puede llegar a experimentar, a romper el género. Pero para poder hacerlo, usted primero tiene que dominarlo. Para escribir esa novela experimental, esa novela vanguardista, esa novela en la que ocurren tantas cosas raras que descolocan al lector, Rafael Chaparro Madiedo primero tuvo que dominar el género novela. Tuvo que leer y escribir novelas un montón. Bien, dice Bakhtin, fíjense, todo género supone ciertas elecciones estilísticas más o menos obligatorias. Por ejemplo, el género, si lo pensamos como género, la conversación con los padres, bueno, tiene unas elecciones estilísticas más o menos obligatorias. Uno, por ejemplo, las formas de tratamiento del otro. Uno no puede tratar a su padre o a su madre de la misma manera como trata a sus amigos. Bueno, la elección y el uso de los recursos lingüísticos relacionados con el tema, como el vocabulario, las modalidades sintácticas y de organización textual, los tipos de conclusión, los tipos de relación con el otro, son todos, digamos, elecciones estilísticas que van a hacer, que van a tener cierto grado de regulación, cierto grado de normatividad al interior de cada género. Bakhtin nos dice también, los cambios históricos en los estilos de la lengua están vinculados a los cambios en los géneros discursivos, así sean cambios meramente fonéticos, léxicos o gramaticales. Yo lo vería como un ida y vuelta. La lengua cambia porque cambian los géneros discursivos y los géneros discursivos cambian porque cambia la lengua. Y más ampliamente, los géneros discursivos, viéndolos en términos más abstractos, cambian en la medida en que cambia el lenguaje también. Y el lenguaje cambia porque cambian los géneros discursivos. Entonces, eh, si ustedes leen, por ejemplo, hoy, si los pusieron a leer en el colegio El Cantar del Mío Cid, se habrán dado cuenta de que está en un castellano que es incomprensible. Para nosotros, lectores y lectoras del siglo XXI, es prácticamente incomprensible, porque tiene otro estilo,
¿sí? El estilo de la poesía, el estilo en aquella época, el estilo de los cuentos y de las fábulas de aquella época, pero es un estilo completamente distinto, o son estilos completamente distintos a los que manejamos hoy. De hecho, unido a lo anterior, Bakhtin va a decir, en cada época de desarrollo de la lengua literaria son determinados géneros los que dan el tono. Si ustedes se fijan en la lengua literaria, en cada época predominan ciertos géneros. En cierta época predomina más la novela, que es un género fundamentalmente moderno. En otra época predominará más la fábula. Y en otra época predominarán más géneros líricos, ¿verdad? Si vamos más allá, pensemos en que casi que cada época en términos más abstractos, más generales, cada sociedad en un momento dado de su historia y el uso del lenguaje que esa sociedad hace en ese momento dado de la historia está dado por ciertos géneros que son característicos de esa sociedad, de ese momento histórico. Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí el texto de Bakhtin, el problema de los géneros discursivos. Espero que esta exposición sea de su utilidad. Recuerden, por favor, que como todos los demás materiales, esto queda a su disposición en el Google Drive de nuestra asignatura. Recuerden de nuevo que estoy a su disposición para resolver cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud. Y que al igual que en este caso, todas las clases, las reuniones virtuales que hagamos a través de Internet, por si usted por alguna razón de fuerza mayor no pudo ir, terminarán viéndose reflejadas también en un material grabado y a su disposición como este. Que tengan una feliz tarde.